Hola a todos, soy el doctor Jimmy Goodman, autor de varios libros superventas sobre el tema del glutatión. Bienvenidos a la discusión de hoy. Vamos a echar un vistazo a cómo aumentar los niveles de glutatión. Quiero decir, la pregunta que me hacen a menudo, ¿cómo puedo aumentar el glutatión en el cuerpo humano? Uno pensaría que, dadas todas las opciones disponibles en el mercado, habría una respuesta simple. En realidad, la respuesta es un poco más compleja y merece un análisis más detallado. En esta presentación analizaremos las formas más conocidas. Glutatión oral, cisteína, cistina. Tenga en cuenta la diferencia tanto en la ortografía y la pronunciación y N-acetilcisteína o NAC. Pero primero es importante ver el glutatión en sí. El glutatión es un tripéptido, lo que significa que es una pequeña proteína compuesta de 3 aminoácidos, glutamato, glicina y cisteína. Es la cisteína la que tiene el grupo sulfidrilo, donde tiene lugar la mayor parte de la actividad biológica. En cuanto a los aminoácidos glutamato y glicina, estos se encuentran fácilmente en la mayoría de las dietas y aparecen en la mayoría de las comidas. Son abundantes en los alimentos. Tampoco son aminoácidos esenciales, por lo que se pueden obtener consumiendo otros aminoácidos como el ácido glutámico, la glutamina, la serina, la treonina y la colina. Así que obtener glutamato y glicina es fácil. La cisteína, en cambio, es mucho más rara en nuestra dieta y más difícil de obtener. No solo es difícil obtenerla de la alimentación habitual, sino que también es el factor limitante para la síntesis del glutatión. En otras palabras, la producción de glutatión está en función de la disponibilidad de cisteína. Por último, es la única forma específica de cisteína que es biológicamente activa, como pronto veremos. Veamos también otro aminoácido, la cistina. Una vez más, tenga en cuenta la diferencia en la ortografía y la pronunciación en comparación con la cisteína. La cistina son dos moléculas de cisteína unidas por un enlace disulfuro. Esto hace que la cistina sea una fuente de cisteína. Lo diré otra vez. La cistina es una fuente de cisteína. Así que podemos utilizar el término cisteína enlazada en lugar de cistina. Aquí vemos las dos moléculas y observamos el enlace disulfuro entre las cisteínas para formar la cistina. Sé que al principio esto puede parecer un poco confuso, pero es importante entenderlo. La cisteína requiere un enlace disulfuro intacto. Volvamos al aislado de proteína de suero sin desnaturalizar. Sin desnaturalizar significa que la forma tridimensional original de la proteína está intacta y aparece como lo haría en su forma natural. Se ve que la proteína está enrollada como un ovillo de lana, y esto permite el contacto entre las hebras individuales de proteína para mantenerla en su forma o configuración natural. Esto permite que los enlaces disulfuro permanezcan intactos. El problema con estas proteínas del suero es que son extremadamente sensibles a la desnaturalización por el calor, la agitación mecánica y otras perturbaciones. Lo que hace la desnaturalización es desplegar la proteína de modo que ya no tiene su forma original. Esto rompe los enlaces disulfuro y el resultado final es que la molécula pierde su capacidad de servir como precursor del glutatión. Una proteína desdoblada no se comporta como la proteína natural original. Tomemos un primer plano extremo de un pliegue en la proteína mucho más grande. A la izquierda se ve un pliegue en el que dos hebras están físicamente cerca la una de la otra. Esto permite que un enlace entre la cisteína en una hebra se una a una cisteína en otra hebra para formar cistina. Es decir, la cisteína enlazada es cistina. A la derecha, la proteína se despliega
y se rompe el enlace disulfuro. Esto hace que las moléculas de cisteína expuestas se oxiden y pierdan su potencia como precursor del glutatión. Ahora, la mayoría de la gente se va a preguntar por qué no simplemente tomar suplementos de cisteína para aumentar el glutatión. Puede encontrarse fácilmente en cualquier parte. De hecho, se anuncia como un precursor del glutatión, ¿cierto? Bueno, de hecho, no es cierto. Tomar cisteína no es una forma efectiva de aumentar el glutatión. Es extremadamente inestable en el tracto digestivo y se oxida fácilmente. La forma oxidada de la cisteína no solo es un precursor pobre de glutatión, sino que también conlleva cierta toxicidad. La acumulación de cisteína oxidada puede actuar como prooxidante y causar efectos secundarios, generalmente molestias gastrointestinales. Otra prueba de su incapacidad para elevar adecuadamente el glutatión es el hecho de que la cisteína no se utiliza en la medicina convencional para elevar el glutatión. A mediados de los 60 se desarrolló una forma alterada de cisteína que podía resistir la oxidación. Los bioquímicos añadieron una cadena lateral de acetilo que ofrecía protección, por lo que la molécula se denomina NAC o N-acetilcisteína. Así pues, la NAC puede resistir la oxidación alrededor del 15% del tiempo, lo que significa que el 85% se oxida, razón por la cual la NAC tiene efectos secundarios potenciales que pueden ser molestos. Además, el uso a largo plazo es limitado debido a este problema. Entonces, ¿por qué no utilizar simplemente cistina? Es una buena pregunta que necesita ser abordada. La cistina en sí misma se absorbe muy mal. También es propensa a oxidarse fácilmente. Simplemente no ha demostrado ser un precursor de glutatión y por eso tan pocos estudios clínicos han utilizado la cistina para elevar el glutatión, porque no funciona. El glutatión se descompone fácilmente en el tracto digestivo y no llega a las células. Esto sucede principalmente debido a una enzima llamada GGT, gamma glutamil transferasa. Se ha intentado evitarlo recubriendo el glutatión con lípidos o alterándolo de alguna otra forma, pero no hay pruebas suficientes que demuestren que funcione. Puede que haya un artículo o dos, pero la ciencia necesita validación con más de uno o dos estudios. El glutatión oral es una forma ineficaz de aumentar las reservas corporales de glutatión. ¿Qué es lo que funciona bien para aumentar los niveles de glutatión en un ser humano? Hemos visto que el glutatión oral no es una forma eficaz de elevar los niveles de glutatión. El glutatión es producido por la propia célula. Así que la forma de aumentar el glutatión es proporcionar a la célula los precursores o bloques de construcción para fabricar su propio glutatión. La célula necesita nutrientes específicos para fabricar glutatión. Actualmente solo hay dos maneras médicamente aceptadas para hacer esto. Aislado de proteína de suero sin desnaturalizar, también conocido como inmunocal o NAC N-acetilcisteína. La NAC se utiliza universalmente en todo el mundo como precursor del glutatión. Tiene literalmente miles de estudios clínicos publicados al respecto. Es una opción utilizada por los médicos y los hospitales y se puede adquirir fácilmente con receta y en algunos países también como suplemento. Sin embargo, tiene algunos problemas. Número uno, tiene lo que se llama una vida media corta, alrededor de 3 a 4 horas. Así que para mantener los niveles de glutatión continuamente altos, es necesario tomarlo 3 o 4 veces al día. Y tiene un sabor y un olor que mucha gente no tolera. Tiene efectos secundarios comunes, normalmente náuseas, vómitos, calambres u otros síntomas. Y como debe tomarse varias veces al día,
te sentirás 3 veces peor la tercera vez que lo tomes. Tampoco se recomienda su uso a largo plazo debido a la acumulación de cisteína oxidada, que puede conducir a un estado llamado hipercisteinemia, que es un estado prooxidante. Por último, el aislado de proteína de suero sin desnaturalizar, también conocido como Inmunocal, ha sido objeto de más de 40 años de estudios clínicos. Existe una gran cantidad de artículos de investigación publicados. Aparece en algunos de los principales libros de referencia médica en el mundo y tiene muy pocos efectos adversos conocidos. Y una sola dosis de Inmunocal puede mostrar resultados días después de su ingestión. Entonces, ¿cuál elegimos? Bueno, ya hemos señalado algunas diferencias que pueden hacer que cualquier persona se decida, pero vamos a profundizar en la bioquímica y en cómo se diferencian los dos. Veamos de nuevo cómo una célula produce glutatión. Debemos obtener un poco de glutamato. ¿De dónde? Bueno, la proteína de suero le proporcionará glutamato. La NAC no. De nuevo, la proteína de suero sin desnaturalizar le proporcionará una gran fuente de cisteína. También le proporcionará cistina en forma de cisteína enlazada. La NAC también proporciona cisteína. Pero recuerde, solo el 15% de la cisteína en NAC está protegida de la oxidación, lo que significa que el 85% no está protegida y se oxidará. Y esta es la razón por la que conlleva un cierto grado de toxicidad. Así que la cisteína se combina con el glutamato y esto forma la molécula gamma-glutamil-cisteína. Lo ves aquí. Este paso se lleva a cabo mediante el uso de una enzima llamada dipeptidasa. ¿Por qué es importante? Esta enzima dipeptidasa es una enzima limitante para este paso. Así que aquí hay una diferencia importante. Incluso si la dipeptidasa falta o es escasa, la proteína de suero no desnaturalizada puede suministrar directamente gamma-glutamil-cisteína. Esta es una gran ventaja sobre la N-acetilcisteína. Ahora bien, hay que añadir glicina. ¿Dónde conseguir glicina? Bueno, el suero de leche sin desnaturalizar te proporcionará glicina, pero la NAC no. Otra diferencia. Por último, se utiliza la enzima glutatión sintasa. Y el paso final es la producción de glutatión. Así que ya ves, la proteína de suero es mucho más completa que la N-acetilcisteína. Y el suero contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para los seres humanos. La NAC no proporciona ninguno de ellos. Así que para resumir rápidamente las diferencias entre los dos, ambos aumentan el glutatión. NAC tiene una vida media corta de 3 a 4 horas. Inmunocal es eficaz durante días. NAC tiene efectos secundarios. El aislado de proteína inmunocal tiene efectos secundarios mínimos y raros. NAC es un gran y eficaz medicamento utilizado en todo el mundo. Inmunocal no solo eleva el glutatión, sino que aquí hay un punto importante. El aislado de proteína de suero es una fuente superior de nutrición. De hecho, tiene el valor biológico más alto de cualquier proteína comestible conocida. Veamos por qué el suero de leche se considera una gran nutrición. ¿Qué es el valor biológico? Es una medida de lo valiosa que es una proteína para el metabolismo en general. Está claro que las diferentes proteínas difieren en su valor para tu nutrición general. Comer un perrito caliente no te aportará el mismo valor que comer un buen trozo de salmón fresco. Y estos valores biológicos pueden cuantificarse. Aquí vemos una lista de diferentes valores biológicos de diferentes fuentes de proteínas y vemos que el aislado de proteína de suero tiene absolutamente el valor más alto.
Así que Inmunocal tiene el valor biológico más alto de cualquier proteína en el mercado. Inmunocal contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el hombre. La N-acetilcisteína solo contiene cisteína, así que la elección está clara. Gracias por su atención